Pues mi historia comienza en Venezuela, país donde nací, en el año 93. Y fundamentalmente pues vengo de una familia con unos valores muy férreos de cohesión. Y bueno, rápidamente estuve bastante involucrado en el deporte desde muy pequeño. He hecho todos los deportes que hay, he hecho karate, natación, béisbol, fútbol, de todo. Mi historia con el golf empezó en aquel momento, yo lo conocía porque mi padre jugaba, del año 96 te hablo, cuando él empezó a jugar, y yo básicamente le acompañaba. Cuenta mi padre que me levantaba a las 6 de la mañana sin quitarme el pijama ni nada, quería ir con él y siempre cuento la historia que él llevaba la bolsa de golf tirando del carrito, ¿no?, de 2 ruedas, y yo cuenta que me quedaba dormido sobre la bolsa y él jugaba sus 9 hoyos antes de entrar a trabajar. Y yo el golf lo conocía, es verdad que no empecé a dedicarme a él hasta los 20, 21 años aproximadamente. En el año 2006, un poco, bueno, debido a la situación difícil del país, que todos ya imagino que conocéis, nos vimos obligados a emigrar. Vinimos a España, un país encantador que nos acogió de muy buena manera. Mi padre es ingeniero, gracias a su trabajo también pudimos salir de allí. Y sí, llegué aquí en segundo de la ESO, continuando con mi educación secundaria. Mi hermano estaba en primaria aún, y poco a poco, bueno, también me fui rápidamente hacia el deporte, hacia el baloncesto en aquel momento. En torno al año 2008 o algo así, empecé muy fuerte con el básquet y la verdad es que vamos, encantado. Yo, pues desde muy jovencito me consideraba un atleta, o sea, físicamente no soy muy alto, pero era un portento en cuanto a capacidad de correr, saltar, entonces se me dan muy bien los deportes. Empecé poquito a poco a entrar en mejores equipos, a ascender en algunos equipos de básquet, de baloncesto, y recuerdo un día en el que la rodilla se me inflamó, o sea, me desperté por la mañana siguiente con la rodilla hinchada y digo, qué raro, si yo no sentí nada en el entrenamiento del día anterior, era un miércoles, es que me acuerdo perfectamente. Y a partir de allí empezó una historia de no acabar, que duró 6 años. Yo en aquel momento pues parecía lo típico, ¿no?, un esguince que me habré hecho y demás. Rápidamente se fue al tobillo, tuve que estar en muletas y empezó un proceso inflamatorio que no paraba. Estuve viendo un montón de fisioterapeutas, traumatólogos de todos los tipos. Me llegaron a operar porque pensaban que era el menisco que estaba roto. No lo era, era una inflamación que nadie se daba explicación. Y claro, aguanté, recuerdo, un año más tomando calmantes para el dolor, pastillas antes y después de cada entrenamiento. Y muy a mi pesar recuerdo aquel momento que para mí fue un luto, que fue un cambio de dirección en mi vida. Cuando dejé el baloncesto, yo tenía, pues como todo niño adolescente, las paredes de mi cuarto empapeladas de pósters de jugadores de la NBA. Yo honestamente sentía que me iba a dedicar profesionalmente al baloncesto, con mi 1,70 m de estatura. Pero aquel momento fue duro. Yo recuerdo aquel día de arrancar los pósters, aguanté un año que fue insufrible. Se iba cojeando. Me decía el entrenador, pero ¿qué te pasa? Que vas cojeando, y con dolores que no podía con ellos. En aquel momento fue cuando decidí acompañar a mi padre, que nunca había dejado de jugar al golf. Y fui un día a dar bolas y dije, pues me voy a sacar el handicap, esto con 21 años. Me saqué el handicap, empecé a jugar y dije, pues este deporte es más amable en cierta medida porque no tengo que correr ni que saltar, ¿no?, ahí compitiendo contra gente que mide 2 metros. Y poquito a poco, en aquel momento, como los dolores eran más en rodilla y tobillo, lo que era el golpe de golf podía hacerlo, más o menos. Y bueno, ahí fue un poco el punto de inflexión de mi vida en el cual dejé el baloncesto y cogí con mucha ilusión el golf. Claro, después de ver, no sé, muchísimos especialistas de diferentes áreas, recuerdo que mi padre me decía, pues yo tenía el tobillo muy hinchado, y me decía, a ver si es gota o algo reumatológico. Es verdad que en mi familia tenemos antecedentes de este tipo. Mi abuela tuvo artritis reumatoide, tengo algún familiar que tiene psoriasis también, son todo inflamaciones, o sea, enfermedades autoinmunes. Fuimos a un reumatólogo, me hizo los test genéticos y efectivamente, recuerdo aquel papel que me diagnosticaron con espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune, crónica, no tiene cura y es degenerativa, porque con el paso de los años y el tiempo en el que las articulaciones están inflamadas, se van haciendo rígidas. Las partes móviles dejan de ser móviles y se crea potencialmente esta famosa que llaman columna de bambú, típico señor mayor encorvado que no tiene apenas movilidad. Claro, piensa que a mí me diagnostican esto con 21 años
cuando digo yo, pero si yo hace 2 años estaba corriendo como un atleta, entrenando 7 días a la semana, compitiendo a nivel de preferente sub-21, recuerdo, baloncesto. Y claro, los médicos te dicen, lo sentimos mucho, pero básquet ni pensarlo, golf menos porque es rotacional y esto te va a afectar a la columna. Recuerdo que me recomendaron hacer natación o movilidad, pero todo eran paliativos, o sea, no había cura y mi futuro iba a depender exclusivamente de tomar medicamentos antiinflamatorios hasta que dejasen de funcionar, porque iba a pasar, y potencialmente hacer un tratamiento que llaman tratamiento biológico, que es quitarte el sistema inmunológico, con el riesgo que eso conlleva, para paliarlo. Yo recuerdo incluso que tuve la cita para quemarme los nervios de la zona sacroiliaca. Eso es algo que hacen a los octogenarios, señores muy mayores que al final, pues para que los últimos años de su vida no sean tan duros, les quitan el sistema nervioso para que dejen de sentir dolor. Yo tuve esa cita y no fui, recuerdo. La tuve para, no sé, el día siguiente, llamé y la cancelé. Y claro, ese diagnóstico fue durísimo. Finalmente dimos con un médico. No sé realmente cómo lo encontramos, mi madre lo encontró. Me dijo, ve a ver a este hombre que estaba en Boadilla del Monte, Federico Cerrada se llama. Él empezó como fisioterapeuta, luego hizo muchos estudios sobre la microbiota, sistema digestivo. Actualmente su especialidad es la psiconeuroinmunología, PNI son las siglas. Y recuerdo que este fue la única persona que cuando entré por su consulta y le conté un poco mi vida, ya yo harto de contarle la misma historia a médicos de todos los tipos, me orientó hacia la curación. O sea, me dijo, Gilberto, quiero que sepas que lo tuyo tiene cura. No sé si seré yo el que consiga dar con ello, pero tienes que saber que tiene solución. Me dijo una frase que desde entonces no me olvido y era, me dice, los genes solamente te predisponen, pero no te determinan. Es como un interruptor de encendido y apagado. Vamos a ver qué es lo que hace que se active en tu caso. Bueno, el diagnóstico con el que venía Gilberto era una espondilitis anquilosante, aunque bien le dije que nunca me gusta hablar de etiquetas, porque etiquetar a una persona con un diagnóstico y limitarla. Le dije que él era una persona que en esos momentos su biología estaba manifestando una serie de síntomas que le estaban invalidando y limitando. Pero venía con un diagnóstico médico de espondilitis anquilosante. Llevaba, como cuando vino a verme, como 4 años con mucho dolor de espalda, mucho dolor articular, muy invalidante. Me decía que jugaba al golf, que quería ser profesional y que eso le estaba limitando e invalidando mucho. Sobre todo, el dolor más incapacitante era en la sacroiliaca y eso le impedía muchos días incluso andar, ¿no? Y mucho menos pues, jugar al golf. Y venía pues de una serie de tratamientos con los que él no encontró la solución que estaba buscando. Y así llegó con ese diagnóstico, espondilitis anquilosante. Aunque le decía, Gilberto, olvídate de la etiqueta, tú eres mucho más que eso, así que vamos a ver qué es lo que tu cuerpo está diciendo y qué es lo que quiere para salir de esta. Yo en aquel momento, cuando conocí a Federico, esto fue tranquilamente 4 años después del diagnóstico, y yo estaba pues con antiinflamatorios, pues lo que me recomendaba un poco la medicina tradicional, que era paliativo. Mi handicap seguía bajando y la verdad es que, pues no sé, yo también tenía mucho tesón cogido del baloncesto al final. Y ser el capitán y el base titular requería pues un trabajo muy duro. Entonces yo toda esa garra la llevé al básquet, la llevé al golf, perdón. Y claro, yo ahí me veía y decía, joder, yo aquí pues es meritocracia pura. Si yo juego bien y tengo nivel y bajo mi handicap, puedo entrar a X torneos, puedo seguir mejorando. Entonces eso me gustó mucho del golf, que había una forma de medir tangiblemente tus progresos. Lo más interesante que me parece de Gilberto respecto al golf es que una de sus mayores dificultades estaba en lidiar con un aspecto de su personalidad, porque Gilberto presentaba un perfil rígido, exigente, perfeccionista. Y yo le dije en alguna ocasión, en alguna sesión, si recuerdo bien, digo, Gilberto, lo importante no es si eres jugador de golf profesional, si ganas el máster de Augusta, o si eres fontanero, o si eres panadero. Lo importante es cómo te vives por dentro. Y tienes que vivirte por dentro desde el amor a uno mismo, ¿no? Y vivirte de tu esencia.
porque ese perfeccionismo, esa rigidez con la que él se trataba, con la que él se miraba, estaba destrozando. Su biología estaba en estrés y así se manifestaba. Se manifestaba despertando los genes que generan la espondilitis. La idea era silenciar esos genes. Por eso, el golf que le aportó a Gilberto fue la manera en la que él iba descubriendo quién era. Así que el golf lo eligió para descubrirse como persona. Eso es lo más importante que para mí le ha aportado el golf. Luego el golf tiene, y yo lo practico, tiene muchas cosas. El golf te dice o no si confías en ti y en lo que se está dando. El golf también te motiva a retarte para ser cada vez mejor. El golf te pone en tu sitio. El golf te invita a que te rindas a la vida, que aceptes, ¿no? Más que un deporte en el que, por supuesto, tiene todos los beneficios que genera cualquier deporte, cualquier actividad física, y más el golf, que es un deporte en el que estás mucho tiempo practicándolo, muchas horas, más allá de esa mejora en la condición física o esa preparación que te requiere para jugar al golf, que sin duda hay que tenerla, más que eso el golf te invita a descubrir quién eres, y eso es lo que tal vez el golf le ha aportado más a Gilberto, ¿no? Descubrirse para ir en busca de su esencia como persona, porque la estaba perdiendo, estaba viviendo una idea cautiva de lo que era él respecto al deporte, y eso le estaba generando patología. Y ya en aquel momento, cuando vi a Federico por primera vez, yo sería handicap 7 o algo así. Ya tenía intención de dedicarme profesionalmente. Todavía no me atrevía a decirlo de viva voz, porque cuando surgía esta conversación, pues habitualmente me encontraba con los mismos comentarios, ¿no? Me preguntaban, ¿no? ¿Te quieres dedicar al golf? ¿Pero qué handicap tienes? Y yo, 7. ¿Y qué edad tienes? Pues 25, ¿no? Claro, la gente me dice, vas tarde. O sea, normalmente la gente que se dedica profesionalmente ya a los 18 son handicap pluses o casi scratches o con 15 años, ¿no? Me decían, oh, vas tarde. Entonces era lo típico. Yo, para no enfrentarme a esa conversación, pues no lo decía de viva voz. Y yo recuerdo, yo trabajé en una tienda de golf, en aquel momento era, pues eso, handicap 7, 6, y tengo una anécdota muy bonita, no se la he contado a mucha gente, pero me llena mucho el corazón, porque me llega un señor mayor, con unos zapatos viejos en una bolsa. Y me dice, oye, vendía que me cambie los tacos de golf, los tacos de los zapatos. Y yo le dije, hombre, le enseñé dónde estaban los tacos y dónde estaba la llave. Y le digo, pero nosotros no los ponemos aquí. Ay, y se decía, joder, pero es que, no sé, me pareció entrañable, no tenía otra cosa que hacer. Y digo, ven, te los cambio yo. Se empiezo a cambiar los tacos y me pregunté, ¿tú eres profesional? Le digo, no, pero ¿te gustaría serlo? Le digo, a ver, sí, soy handicap 7, me gustaría y tal, pero no lo sé. A la par estoy estudiando mi carrera universitaria y tal. Y recuerdo un momento súper bonito que me dice el señor, me dice, hijo, inténtalo. Dice, persigue tus sueños, que no llegues a mi edad y mires atrás y pienses, ¿qué hubiese pasado si lo intentas? Dice, vas a tener unos años bonitos, vas a viajar, vas a conocer el mundo y eso no te lo quita nadie. Y esa fue la primera vez que dije yo, wow. A partir de ahí empecé a decirlo de viva voz, que quería ser profesional. Y me sorprendió mucho las recomendaciones que te puede dar una persona al final de su vida, cuando ya solamente puede mirar hacia atrás, te invita a vivir, que es distinto a la persona que a lo mejor proyecta sus miedos y sus inseguridades en ti, te dice, mira, no lo intentes porque te vas a estrellar, eso es muy difícil, llegan muy pocos, no, vas tarde, encima tienes este diagnóstico. Aquel hombre me dijo, que no llegues al final de tu vida y te quedes con esa idea de, joder, si lo hubiese intentado un poco más, ¿qué habría pasado? Allí, en aquellos momentos, estas enfermedades van por brotes. Habitualmente cuando el clima es más templado estoy mejor, cuando hace calor y tal, verano está muy bien, pero luego en invierno con frío se suele acentuar más los dolores articulares. Claro, yo iba por momentos y recuerdo momentos en los que no me podía ni levantar de la cama. O sea, mi madre siempre cuenta una historia que me ve llorando en mi habitación porque no me podía atar los zapatos, o sea, no podía inclinarme hacia adelante de la rigidez que tenía. Y en la consulta de Federico, él, aparte de orientarme hacia la curación, empezaba sobre todo a cambiar un poco mi forma de ser. O sea, yo cambió mi personalidad hasta un punto. Él es muy bueno observando y en la primera conversación, los primeros 30 minutos de consulta, rápidamente me caló, ¿no? Y me dijo, mira, eres una persona muy perfeccionista, muy rígido, reaccionas con rabia cuando las cosas no te salen,
y me dice, vamos a cambiar eso. Recuerdo que me invitó a practicar yoga, me invitó a meditar, a hacer ayunos, a hacer paseos descalzos por el césped en el amanecer. O sea, cosas que yo no hacía, pero yo era una máquina de matar. Yo iba ahí al gimnasio, pesas, correr, y me empezó a hacer un poco más, a fluir un poquito. Y él me decía, si tú te comportas rígido en tu forma de ser, cuando algo no te sale bien, cuando, yo qué sé, sufres algún rechazo por alguna persona o en alguna situación, si tú reaccionas con rabia, tu cuerpo hace lo mismo, es como un espejo. Y cambió mi alimentación también, me quité gluten, lácteos y azúcares, me habló un poco de que nuestro sistema inmune está fundamentalmente en el sistema digestivo. Y todo lo que inflame esa zona también hace que este marcador genético en mi caso se dispare. Entonces fue un approach holístico, en el sentido en el que cambiamos alimentación, cambiamos mi personalidad hasta cierto punto, hábitos, dormir mejor, descansar mejor. O sea, al final fue un poco desde todos los puntos de vista para calmar lo que sea que estuviese desarrollando ese marcador. Rápidamente recuerdo, en cabo de 2 semanas dejé de tomar medicación, dejé de tomar los antiinflamatorios, lo cual me sorprendió y claro, me hizo pensar, digo, llevo 6 años tomando pastillas que mis riñones ya no aguantaban más de tanto antiinflamatorio y el hígado. Y digo, pues a ver si con quitarse el gluten, los lácteos y el azúcar parece que no tengo nada, ¿no? Y claro, en aquel momento yo con Federico fui la primera vez que conseguí ver la luz. Yo, vamos, espero que podáis hablar con él y lo cuente. Hubo una vez en la que yo decía, Fede, o sea, devuélveme la salud, tío, o sea, que tengo 20 y tantos años y me siento como un señor de 87, ¿sabes? Sin futuro. Siempre que viene un paciente, en este caso Gilberto, lo que hago es hacer una exploración, ¿vale? Soy fisioterapeuta y tengo la habilidad de, a través de una comunicación manual bastante sutil, ir conociendo cómo se presenta la biología de un cuerpo, cuál es su fisiología, cuál es su neurofisiología. Lo primero que hice con Gilberto es, para entender su proceso, era entender cómo estaba funcionando su cuerpo. Y así hicimos. Entonces, después del diagnóstico que hice, se veía que la biología de Gilberto estaba sometida a un estrés neurológico, sobre todo del sistema nervioso central, estaba muy hiperactivo, y eso estaba causando dificultades en el funcionamiento de su intestino. Aparecía y se presentaba una biología con un intestino inflamado, con un intestino que estaba perdiendo su mucosa, tenía permeabilidad intestinal, disbiosis, y todo eso lo que estaba haciendo era generar una respuesta inmune en su cuerpo que estaba atacando a sus articulaciones, principalmente las sacroiliacas. El diagnóstico que hicimos fue un diagnóstico global en el que se veía que había un estrés que estaba afectando al intestino. Y a partir de ahí lo que se hace es buscar las prioridades o las necesidades que tiene el cuerpo para buscar una solución. Y ahí es cuando empezamos a utilizar recursos como la alimentación, retiramos alimentos que estaban causando una inflamación intestinal, incorporamos otros que le daban paz. Le comenté de empezar a tener un contacto con la naturaleza, porque lo que le estaba pasando al cuerpo de Gilberto es que se estaba deshumanizando, estaba dejando de tener esos comportamientos de Homo sapiens, que es estar en contacto con la naturaleza. Le dije que andara descalzo, que meditara, que no comiera muchas veces al día, sino que cuando hay un proceso inmune, como en su caso, en el caso de la espondilitis, le dije que comiera menos veces, 2 o 3 veces al día, que hiciera ayunos. Eso fue una parte, digamos, la más terrenal del tratamiento para devolver a esa biología a una genética saludable. Ese estrés del que hablaba antes, del sistema nervioso central, lo que estaba hablando es de otra parte de Gilberto, no solo de una biología muy física, sino que estaba hablando de cómo él se experimentaba en la vida, de cómo a través de sus pensamientos y sus emociones tenía una relación consigo mismo que le estaba generando conflicto. Eso estresaba mucho su sistema y el intestino fue el responsable de eso, se hizo responsable de esa vida, ¿no? De esa vida un poco desconectado de la naturaleza de Homo sapiens, donde tuvo que recuperar hábitos que nos hacen humanos y empezar a observarse y descubrir cómo ese Gilberto se estaba relacionando consigo mismo a través de una experiencia de una manera cautiva que le generaba conflicto. Y a partir de ahí empezamos a generar pautas de tratamiento en función de esas prioridades
para ir devolviendo a la genética de Gilberto, que estaba generando patología, pues a un equilibrio, a una normalidad, en el que su fisiología se fuera recuperando. Yo empecé a jugar a los 21, me saqué el hándicap, recuerdo. Y me hice profesional 8 años después, con 29. Actualmente tengo 30, este año hago 31. Es mi segundo año como profesional. Y es atípico. Normalmente los jugadores les toma pues mucho más años, ¿no? Empiezan a jugar desde muy pequeñitos y se hacen pro en el momento en el que yo empecé a jugar al golf. Yo creo que eso lo conseguí gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo. O sea, yo entrenaba incansables horas, consumiendo contenido pues, de internet, de profesores, preguntando un poco, siendo autodidacta fundamentalmente. Obviamente cuando llegas a handicaps bajitos ya encuentras ahí una dificultad de seguir mejorando, con lo cual me rodeé de profesionales que me guiaron un poco y conseguí, recuerdo, el estatus de profesional en 2021. Eso es, hace 2 años y pico. Como le llamo yo, mi pilar fundamental, mi constante, es mi familia, mis padres y mi hermano. Al final, pues, por el tema de Venezuela y por el trabajo de mi padre, nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia, según lo veas, de tener que cambiar de país muchas veces durante mi infancia. Con lo cual, yo nunca he tenido un círculo de amistad desde pequeño que se haya mantenido constante, cambio de país, de culturas, de idiomas. Y al final quienes estaban ahí siempre han estado son mis padres y mi hermano. Entonces para mí nosotros actualmente somos muy unidos, a todos los lados vamos los 4 y ellos son, vamos, fundamentalmente los que han estado ahí en todo el proceso. Desde el momento en el que deciden apoyarme en esta loca idea de querer hacerme profesional, habiendo empezado a los 21 años, ellos sin ese apoyo no sería impensable completamente. Fundamentalmente mi familia, luego el equipo médico que me ayudó, Federico Cerrada, fue la persona que me abrió la llave a poder pensar que esto tenía solución. Luego también Eric García Christensen, que es un osteópata, que ya una vez que esos procesos inflamatorios los teníamos controlados, fue un poco el que me ayudaba a desbloquear mi estructura ósea, también muscularmente, neuromuscularmente, para ya que sea más orientado hacia el rendimiento deportivo, hacia lo que mi entrenador me pedía hacer y ayudarme más en el sentido ya de rendimiento. Pero la persona que me permitió volver a caminar fue Federico, básicamente. Claro, a día de hoy, a mí, hasta hace muy poco, yo no me atrevía a hablar de esto. A mí Federico me enseñó a no identificarme con el diagnóstico. Yo, de hecho, me digo a mí mismo que no lo tengo. Yo, cuando la gente me pregunta, se lo cuento porque el diagnóstico está ahí y mis genes están, eso no lo puedes cambiar. Pero yo actúo como si no lo tuviese. Y yo creo que parte de eso es lo que me ha hecho poder salir de ese bucle inflamatorio. Entonces, a día de hoy sí, tienes brotes, tengo que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se acercan épocas de competición, en el cual pues, el nivel de estrés aumenta. Cuando aumenta el nivel de estrés, pues mi cuerpo está más reactivo, entonces ahí tengo que tener especial cuidado con la alimentación, evitar todo lo que a mi cuerpo yo sé que le inflama. Ahora que hemos estado de pretemporada me he relajado un poco en ese sentido para también testear esos límites y ha sido muy grata la sorpresa de que no pasa nada, puedo consumir un poquito de gluten de vez en cuando y mi cuerpo está ahí preparado, pero yo voy jugando un poco con ello. Así, últimamente lo más reseñable que tuve fue el año pasado, en el Campeonato de España, que tuve una inflamación fuerte en el ojo, que nunca me había pasado que esta enfermedad atacase a partes blandas. Siempre era rodilla, tobillo, zona sacroiliaca de la columna, parte baja de la columna. Y en aquel momento tuve una inflamación fuerte en el ojo que se llama uveitis. Yo pensé que era una conjuntivitis, pero el oftalmólogo rápidamente me vio el ojo y me dijo, esto no es conjuntivitis. Y me preguntó, ¿has tenido algún episodio de inflamación articular? Y dije, hombre, yo tengo diagnosticada espondilitis anquilosante. Se asustó y yo recuerdo que me dijo, mira, te tiene que ver mañana este doctor. Y le digo yo, bueno, vale, salgo, pido cita para que me vea esta semana. Y me dice, no, te tiene que ver mañana. Me acuerdo que giro a mi madre y digo, esto parece serio. Y efectivamente, era un brote inflamatorio que estaba atacando a la parte de la uvea del ojo. Perdí la visión, era como tener unas 5 dioptrías en el ojo dominante, además en el ojo derecho.
Federico obviamente también fue quien me pusieron un tratamiento de inflamatorio y antiinflamatorio local. Y Federico me supo me supo orientar a decir esto ocurre por algo. Indagamos un poco en cuáles eran mis pensamientos y mis emociones durante aquel torneo. Para mí fue como el primer torneo grande en el cual yo me sentí muy pequeño. Recuerdo que mi golf no me acompañó, lo batallé, o sea, no recuerdo si saqué un +2, un 2 sobre par, sin darle a la bola. Y lo luché, claro, había público, había gente, jugadores de mucho caché, y me sentí tan pequeño, y yo recuerdo que me repetía a mí mismo la frase, no me veo. Yo me decía, es que no me veo aquí, no me veo. O sea, me sentía como un jugador principiante que le habían metido en un campeonato profesional y no sabía ni dónde meterse, ¿no? Y el no me veo, al final mi cuerpo lo somatizó y orienté toda esa inflamación al ojo. Y finalmente no lo vi y me decía Federico, aquí hay una lección que aprender. O sea, en lugar de sentirte víctima y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Tu cuerpo te está diciendo que no estás poniendo el foco donde debes. Estás mirando fuera, estás mirando a los nombres, a los sponsors, a los grandes jugadores que hay a tu lado. Tienes que mirar dentro. Y dije yo, wow. O sea, en aquel momento dije, es que esta enfermedad, lejos de ser una desgracia, es una bendición. Porque a mí me está enseñando, gracias a estos brotes, me orienta hacia dónde tengo que mirar. Te quita los ojos si hace falta para que te centres en ti. Mírate tú, céntrate en lo tuyo, no mires fuera. Para mí el golf es como una escuela más de la vida. Yo durante un tiempo, cuando era un poquito más inmaduro, pensaba únicamente en rankings, resultados, estar ahí arriba y que te reconozcan. Porque al final es bonito que el golf tenga una forma palpable de ver tus resultados en cuanto a números. Eso te hace que compararte con los demás sea muy directa la comparación. Pero esto también me ha hecho darme cuenta que al final aprendes, te conoces a ti mismo. El golf para mí es la escuela de la vida y no te puedes esconder. Tienes que aceptar injusticias, tienes que aceptar que un buen golpe acabe en una mala posición y eso te haga que toda la ronda se vaya un poco al traste en un segundo. Entonces tienes que barajar esas expectativas, la gestión de las expectativas. Entonces el golf ha unido a este diagnóstico que yo he tenido que estos años trabajar con él, me ha hecho ser una persona de la cual estoy muy orgulloso, porque potencia mi capacidad de trabajo duro y sobre todo me hace aceptar que muchas veces la vida pues, no es justa, hasta cierto punto como nos gustaría. Eso lo lleva. Los objetivos que tengo a largo plazo siguen siendo poder competir en los tours grandes del mundo. Es a lo que aspiro. Me gustaría que llegue el día en el que yo vea que tengo mi carta del Tour europeo y poder jugar entre los más grandes. Es mi objetivo a medio y largo plazo. A día de hoy intento utilizar mi forma de ver la vida actual que me ha hecho sobrepasar este diagnóstico para ayudar a todo aquel que esté pasando por situaciones similares y sobre todo mirar la siguiente generación. Tengo la fortuna de estar también trabajando como profesor de golf para el equipo de competición de mi club, de la dehesa, y tengo ahí a los niños que les llamo siempre los baby gorilas, ¿no? y les intento inculcar esto, ¿no? El trabajo duro, el ver que aunque se ponga algo por delante que al principio parece infranqueable, una limitación de este tipo, tenemos un poder interno dentro de todos que podemos superarlo.